El suceso ocurrido en este video se trata de algo 100% real que me compartió un seguidor. Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. El famoso título que todos conocemos como Free Fire, a lo largo de su exitosa existencia ha generado varias polémicas y rumores, donde se asegura que existen o suceden fenómenos totalmente extraños y sin ningún tipo de explicación dentro del mismo videojuego, y yo sé que puede sonar como un simple creepypasta creado por unos niños, pero la cruda realidad nos ha demostrado a través de virales vídeos de internet, que en verdad cosas extrañas suceden en ese juego, e incluso varios jugadores testigos aseguran haber visto seres que no forman parte de este mundo mientras jugaban al Free Fire, y debo de mencionar algo muy importante con respecto a todos esos casos existentes en internet, y es que al parecer muchos de ellos coinciden en algo, y es que suelen suceder estos fenómenos paranormales dentro de la famosa modalidad de entrenamiento. Precisamente en esta ocasión tengo la oportunidad de compartirte un inquietante caso enviado por un seguidor, el cual pudo ser testigo de algo muy perturbador, y todo eso le sucedió mientras jugaba en la anteriormente mencionada modalidad de entrenamiento. Si quieres conocer el aterrador caso de Free Fire, te invito a ver el vídeo completo. Pero antes de dar inicio te invito a ir dejando tu respectivo like, además si todos los que miran el vídeo se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador del Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar aún más la introducción, dar inicio a este inquietante vídeo. Si encuentras esto en entrenamiento, corre. Hola Josa, quiero contarte algo que me sucedió y que hasta el día de hoy mis amigos e incluso mis propios padres creen que lo que me pasó es solo una broma o algo inventado por mí, pero juro por mi vida que sí pasó en realidad, y cuento esto ya que tengo la esperanza de que ustedes sí me crean. Te cuento, yo apenas entré a la secundaria, y como recién estaba entrando, estaba conociendo a nuevas personas y estaba haciendo nuevos amigos. La verdad yo siempre he sido alguien muy platicador y por eso me es muy fácil hacer nuevos amigos en la escuela, entonces yo decidí organizar un convivio tipo pijamada en la casa de alguien, para que de esa manera nos conociéramos más entre todos. Yo inicialmente tenía pensado hacerlo en mi casa, de hecho, yo ya les había casi que confirmado a mis amigos de que ahí sería, pero cuando llegué a mi casa y traté de convencer a mis padres de poder hacer la pijamada en mi casa, ellos se negaron a que se realizara un convivio dentro de la casa. Ellos me decían que eso no era posible ya que haríamos un desorden y dentro de la casa habían muchas cosas frágiles las cuales fácilmente nosotros podíamos romper. A pesar de que ellos no me dejaron que se hiciera en nuestra propia casa, sí me dieron permiso de ir al convivio, pero la condición era que tenía que ser en otra casa. La verdad yo estaba muy triste al escuchar eso, me daba mucha pena el regresar a mi salón y decirles a mis compañeros que no podía ser en mi casa ya que mis papis no me dejaron. Yo sé que ellos tienen el derecho de decidir, pero sabía que mis nuevos amigos se burlarían porque no me dejaron hacer la pijamada mis papás. Entonces como yo no quería decirles la verdad a mis compañeros de escuela ya que ellos se burlarían seguramente, recordé que mis papás tienen una casa en la cual vivíamos hace años. Para ser exacto, mis papás vivían en esa casa cuando yo recién había nacido, solo que tiempo después nos mudaríamos, supuestamente porque mi padre había conseguido un nuevo empleo, y es que la antigua casa en la que vivíamos estaba un poco lejos de la ciudad, entonces mi papá tenía que hacer mínimo 1 hora de camino solamente para poder llegar a su trabajo, lo cual no le era muy conveniente.
La verdad, al inicio yo tenía pensado pedirles las llaves a mis padres de la casa antigua, pero yo sabía que si les pedía permiso, ellos no me dejarían, entonces mejor decidí tomar las llaves sin que ellos se dieran cuenta. Al día siguiente, cuando regresé a la escuela, yo simplemente les dije a mis compañeros que, si sería en mi casa, ellos estaban sorprendidos de que mis padres sí me dejaran organizar esas juntadas en mi propia casa, y yo solo les decía que a mí me dejaban hacer lo que yo quisiera, aunque obviamente eso no era verdad. Entonces me encargué de compartirles la dirección de la antigua casa, y nos pusimos de acuerdo para ir todos el próximo viernes a las 8 de la noche, y pues obviamente nos quedaríamos a dormir, ya que se trataría de una pijamada, entonces la mayoría confirmó en que se irían y en eso quedamos. Yo al regresar a mi casa, solamente les dije a mis papás que al final la pijamada la haríamos en casa de una amiga, y que iríamos varios, entonces ellos se ofrecieron a llevarme, pero yo les dije que vendrían por mí, aunque en realidad no era verdad, solamente pediría un taxi, para de esa manera llegar a la casa que estaba a 1 hora de la ciudad. Los siguientes días de clases yo solamente les comentaba a mis amigos que cada quien tenía que llevar cosas para comer y tomar, además les dije a todos que tenían que llevarse sus celulares para poder ver películas e incluso jugar videojuegos con el mismo celular. Ya cuando por fin había llegado el viernes, yo en cuanto salí de la escuela me fui directamente a la otra casa, obviamente les avisé a mis papás antes, como tal yo quería llegar temprano ya que tenía que limpiar antes de que ellos llegaran, ya que como había mencionado la casa era en la que antes vivíamos y pues mis papás solo iban a dicha casa una vez al año para ver que no se metieran a robar o algo así. Debo agregar que la casa era un poco antigua, aunque sí era muy grande y a pesar de ser antigua sí era algo bonita, la verdad yo nunca había visitado la casa, quizás de chico mis papás en algún momento me llevaron, pero la verdad no recuerdo nada de la casa, entonces prácticamente era la primera vez en la que yo regresaría a la casa en la que antes vivían mis papás. En realidad, la casa sí tenía luz, solo que no tenía internet, entonces la única manera de poder conectarme a internet era mediante mis datos o internet del mismo celular, así que procuré poner saldo a mi teléfono para poder jugar y ver vídeos cuando llegaran mis amigos a la pijamada. Después de toda 1 hora de recorrido en el taxi, por fin había llegado a la casa en la que se haría el convivio, entonces aún tenía algunas horas antes de que fueran las 8 de la noche, entonces de inmediato me puse a limpiar toda la casa, y mientras yo limpiaba la verdad notaba que la casa era realmente grande y bonita pese a ser un poco vieja, a comparación de la otra casa incluso me parecía mucho mejor la antigua, entonces yo no comprendía por qué tuvimos que dejar la casa, sé que está lejos pero para mí sí valía la pena vivir en una casa que parecía ser una tipo mansión. Mientras yo limpiaba, ponía música desde mi celular para no aburrirme, y debo mencionar algo muy raro que noté mientras yo limpiaba, y es que justamente cuando yo limpiaba la sala, escuché como una clase de pasos los cuales parecían provenir desde de la cocina, sinceramente al inicio yo creía que solo se trataba de la misma madera, ya que el piso era de ese material y supuse que solo tronaba como suele ser habitual, pero fueron fácil unos 5 minutos donde sonaba como si alguien más caminara en la casa. Inicialmente no le quería dar mucha importancia a ese ruido, pero como no paraba de sonar aquellos desconocidos pasos, decidí salir un rato de la casa como para quitarme un poco el miedo que tenía. La verdad, para cuando yo me había salido de la casa ya eran como las 7 de la noche, ya solamente quedaba 1 hora y además prácticamente la casa ya estaba completamente limpia, entonces decidí mejor esperar fuera de la casa mientras que llegaban mis amigos.
Afortunadamente fuera de la casa tenía un foco el cual me iluminaba muy bien, así que para no aburrirme mientras esperaba a los demás, decidí jugar un ratito en mi celular. Entonces yo me conecté al Free Fire para entretenerme un rato, a pesar de que, si agarraba la señal, no era tan buena, por lo que en ocasiones se me iba el internet de mi celular, así que decidí entrar a entrenamiento ya que ahí no iba a perder puntos de nada. Cuando entré a dicha modalidad, primero me conecté a la zona de tiro para practicar con desconocidos, pero ya que había pasado un buen rato, ya todos los que se habían conectado en dicha zona se habían salido, entonces antes de salirme decidí entrar a la zona social para ver si había alguien en ese sitio. Entonces entré y pude notar que el contador marcaba que solamente habían 2 jugadores conectados, es decir, había alguien más aparte de mí. Entonces decidí buscarlo, y la verdad me arrepiento de haberlo hecho, ya que después de unos minutos, sí que logré encontrar al supuesto jugador que también estaba conectado, pero lo nombro como un supuesto jugador, ya que en verdad parecía ser otra cosa. Era una forma un poco extraña e incluso parecía ser como una sombra, ya que estaba completamente oscuro, no se le veían los ojos del personaje ni nada. Entonces, como pensaba que era una clase de bug o error, decidí acercarme y preguntarle quién era. Entonces ya cuando lo tenía frente a mí, pude escuchar nuevamente los pasos que había escuchado ya hace una hora dentro de la casa cuando yo limpiaba. De inmediato me paré de donde yo estaba sentado, me quedé completamente callado para poder escuchar, y pude escuchar claramente como una voz me decía: soy yo. En ese momento de inmediato me alejé de la casa corriendo del miedo, y justo cuando pasó eso, llegó un amigo el cual lo había traído su mamá. Entonces me vieron que estaba todo asustado y me preguntaron qué me pasaba, y entonces obviamente les conté todo, sobre que había escuchado a una persona dentro de la casa, pero que aún no había llegado nadie más. Entonces la mamá de mi amigo de inmediato marcó a la policía ya que creía que alguien había entrado o algo así. Debo mencionar que ya pasaron unos días de aquella noche. Al final, cuando llegaron los policías, no encontraron a nadie dentro de la casa. Obviamente mis papás se enteraron y me castigaron quitándome el celular y solo me dejan usarlo para cosas de la escuela y así, pero igual juré no volver a jugar a ese maldito juego. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden dejar su respectivo me gusta. Además, me apoyarían mucho si comparten este video con sus amigos. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.